Bienvenidos niños nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy, que es formación cívica y ética. El día de hoy vamos a hablar sobre conozco y ejerzo mis derechos, que se encuentra en tu libro de formación cívica y ética en la página 22. Por el solo hecho de ser personas, todos los niños y las niñas merecen que sus derechos humanos se cumplan. Entonces, la pregunta para iniciar esta clase: ¿qué derechos tienes? ¿Qué derechos tú conoces? ¿Qué es lo que les gusta de sus derechos? ¿Qué derechos te gustaría saber? ¿Qué obligaciones tienen los derechos? Primera pregunta, ¿sabes qué es un derecho? Ok, entonces vamos a comenzar. Los derechos de los niños. La vida en sociedad está basada en leyes que nos otorgan derechos como mexicanos. Los derechos de los niños nos permiten exigir y gozar de todo aquello que la ley ha establecido en nuestro favor. Entonces, tú desde que naces tienes derechos. Y esos derechos también llevan unas obligaciones que debemos de cumplir, porque nos van a ayudar para poder ser seres humanos de manera adecuada. Entonces, tú desde que naces tienes el derecho. Algunos derechos de las niñas y los niños son los siguientes: poseer un nombre y una nacionalidad. Es decir, que tú desde que naces, mamá y papá tienen la obligación de ponerte un nombre, porque no podemos decirte que toda la vida te van a decir bebé, nené o un nombre de manera que te digan de manera cariñosa. No, debes de tener un nombre para poder identificar quién eres, y una nacionalidad, es decir, de dónde eres. También tienes el derecho de ser amado y respetado, contar con todo lo necesario para vivir bien, ser alimentados con cariño, recibir educación y atención médica, y disfrutar del tiempo libre para la recreación. Es decir, que necesitas tiempo libre donde puedas tú jugar para poder desestresarte, para poder divertirte, porque es parte de tu derecho. Las obligaciones de los niños. Las obligaciones de los niños son las acciones que debemos realizar para corresponder a un derecho. Nosotros, los niños y las niñas, tenemos el derecho de recibir educación. De igual forma, tenemos la obligación de asistir a la escuela. Es decir, tu derecho es que tienes derecho a la educación, pero ese derecho a la educación también conlleva a una obligación. Una de las obligaciones es que debes de cumplir con tus tareas, llegar puntual, que te vayan a buscar temprano, dependiendo del horario de salida, llevar tus materiales, porque esas son las obligaciones que necesitas para cumplir ese derecho. Entonces, algunas obligaciones de las niñas y los niños son los siguientes, como cuidar el cuerpo. Parte de cuidar el cuerpo, ¿cómo decirte? El cuidar el cuerpo viene siendo la parte de tu derecho hacia la salud, porque es procurar una vida sana y limpia. Debes de cuidarte, de estar sano, debes de alimentarte adecuadamente, y ahí estamos trabajando el derecho hacia la salud. Practicar los valores inculcados por los padres y por los abuelos. Ser respetuosos con todas las personas. Entonces, si tú también respetas, que es una de tus obligaciones, también tienes el derecho de ser respetado y escuchado. Estudiar y cumplir con las tareas escolares. Aquí estamos trabajando con la obligación del derecho a la educación. Apoyar en los quehaceres del hogar. Cuidar el medio protegiendo los animales y plantas, y evitar tirar basura. Entonces, estas son algunas de las obligaciones que necesitamos para poder valer nuestros derechos. Entonces, en 1959 se creó un documento llamado Declaración de los Derechos del Niño, que protege los derechos de todas las niñas y los niños del mundo. Y eso está, los derechos que puedes observar son tus derechos que tienes y está en tu libro. Entonces, algunos derechos son: derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Tú aquí nos estás refiriendo que todos somos iguales.
No nos pueden discriminar por el simplemente hecho de ser de otro color, de tener otra religión o de ser de otro estado, de otra nacionalidad. Tú tienes el derecho a que te traten de manera igual. Tienes derecho a una protección especial para que puedas crecer física y mental y socialmente sanos y libres. Aquí debemos de brindarte el apoyo cuando tú lo requieras. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Aquí es cuando tú, mamá o papá, te ponen ese nombre para identificarte quién eres. Tienes derecho a una alimentación, vivienda y atención médicas adecuadas. Tú como niño necesitas mucho la alimentación para poder crecer, la vivienda por donde debes de vivir, la atención médica es porque si te enfermas debes de acudir, entonces ese es tu derecho. Derecho a una educación y atenciones especiales para los niños y las niñas con discapacidad. Derecho a comprensión, amor por parte de las familias y de sociedad. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil y derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, amistad y la justicia entre el mundo. Estos son los derechos que nosotros como niños y niñas tenemos, pero en tu libro está en lo que puedes observar para que te quede más claro, nos dice que tenemos derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho a la recreación y el esparcimiento, derecho a la libertad de expresión, que aquí te permite de expresarte lo que piensas y lo que sientes, derecho a tener una familia, derecho a la alimentación, derecho a una vivienda, derecho a la educación, derecho a la participación, derecho a la protección y derecho a la salud. Entonces, recordemos que cada uno de estos derechos tenemos también una obligación para poder estar de manera adecuada. Otro dato muy importante es que debo de proteger mis datos personales. Tus datos son muy importantes porque forman parte de tu identidad y debes cuidarlos para que solo se usen para garantizar que tus derechos se cumplan. Entonces, acuérdate que tu derecho tienes a tener un nombre, a una nacionalidad. Entonces, esos datos que mamá te brinda desde que tú naces son tus datos personales, tu nombre, tu edad, también tu sexo, tu género, en este caso también en qué nacionalidad naciste, de dónde eres, de dónde vienes, todos tus datos personales para ti te van a servir porque lo vas a necesitar más adelante para hacer algunos trámites. Pero recuerda que esos datos no se los puedes dar a cualquier persona, porque hay personas que lo usan de manera inadecuada, que puedan hacerse pasar por ti o que puedan usar tus datos para buscar otra información y hacerte daño. Entonces, por eso es muy importante que tus datos personales no se los debes de decir a cualquier persona, es decir, que no se lo puedes decir a ningún extraño si te acerca y te dice, fulanito, por ejemplo, no, que te diga en este caso, Margarita, ¿me puedes decir cómo te llamas? Tu nombre es que se me olvidó, es que tu mamá vino y me dijo que te preguntara. Entonces, ahí no le puedes decir a cualquier persona tu información. No puedes dar tu nombre, no puedes decir tu edad, en dónde vives, qué es lo que haces, porque debes de protegerte, debes de proteger tu integración, tu identidad. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado. Entonces, si se acerca una persona y te pide tus datos personales, recuerda que no se lo debes de dar. Las únicas personas que tienen acceso a esa información son tus papás. Y si te llega a pasar, pues lo puedes comentar, en este caso a papito, a mamita, a una persona a la que le tengas confianza. Entonces, para practicar las siguientes acciones, recuerda que debes de aprender tus datos personales y nunca se lo debes dar a personas desconocidas o compartirlas en internet o redes sociales, porque a veces nos pueden decir que, ay, me lo pasas, y nosotros a veces lo llegamos a pasar y a nosotros nos van a perjudicar. Entonces, recuerda que no debes dar información sobre ti a personas desconocidas.
Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a tu cuaderno, vas a poner fecha, nombre, me vas a escribir y representar 5 derechos que tienes y me vas a escribir la obligación que le corresponde al derecho. Por ejemplo, yo escribo el derecho a la educación. ¿Cuál sería mi obligación? Cumplir con mis tareas, llegar temprano a la escuela, llevar mis materiales. Y me vas a representar en el dibujito donde estás yendo a la escuela. Y ahí me pones 4 derechos más. Y luego, ¿qué es lo que debes de hacer para cuidar tus datos personales? ¿Qué haces para cuidar tus datos personales? Esas son las 2 preguntas. Y la pregunta 3, que es recorta o dibuja cómo celebras la tradición del Día de Muertos. Es decir, que en esta actividad, si tú celebras esta tradición, ¿cómo la celebras y me la vas a representar? Esta es como cierre por parte de la fecha que se estamos acercando, que es nuestras tradiciones. Aquí me lo vas a representar cómo celebramos esta tradición, cómo la celebras tú. Eso sería todo y recuerda que el día de mañana, viernes 29 de octubre, no va a haber clases por consejo técnico escolar. El día lunes 1 y 2 de noviembre tampoco tenemos clase porque estamos festejando nuestras tradiciones como mexicanos. Entonces nos vamos a ver hasta el día miércoles, donde nos vamos a ver para tener nuestra clase. Eso sería todo. Te has ganado tu estrellita. Te felicito por tu esfuerzo. Felicito también a los papitos y mamitas, porque el apoyo que nos están brindando, se están viendo esos frutos, esos avances que ustedes están teniendo. Entonces, que tengas una tarde maravillosa, que tengas un excelente fin de semana largo, disfruta tus tradiciones, que te diviertas y nos vemos hasta el miércoles. Bye.